En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos hoy el 21º domingo del tiempo ordinario y vamos a dar gracias por los ministros de la Sagrada Comunión y la Pastoral Social y las personas que han apoyado con sus oraciones, y de parte de la familia de don Lisandro del Cid. También por el eterno descanso de Germán Serrano, de Tulia Bernaza de Cabrales, de Javier Escobar, e intención de su amigo Giovanni. Y damos gracias también por los 15 años de Gabriela González. ¿Dónde está la Gabriela? ¿Está? Bueno, igual pedimos por ella. No está aquí, pedimos por ella. Vamos a disponer nuestro corazón a esta celebración. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón al Señor por lo que ha ofendido a Dios y a los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos y a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué les dijo al pueblo: si no les agrada servirle al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos cantando: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues el que quería presentarla a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12:
¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Felizmente llegamos hoy, en este año un poco fracturado los domingos por diversas fiestas, pero llegamos al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es extremadamente importante. Yo les he convidado a que lo lean, lo mediten, hagan la lección, la oración, la lectura orante de esta palabra, porque en ese capítulo 6 se contiene la enseñanza de San Juan de todo lo que Jesús dio como doctrina, digamos, fundamental de la Eucaristía. Ahí está encerrado, digamos, el valor máximo de la Eucaristía según San Juan. Y este es lo que se llama el final del discurso del pan de vida. Todo el capítulo 6 es el discurso del pan de vida. Si nosotros vamos al inicio del capítulo 6, encontramos que empezó con la multiplicación de los panes, donde refiere que ese día comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que era una multitud. Y entonces por eso es interesante ver cómo empieza el capítulo y cómo termina hoy, porque hoy es el desenlace de todo el discurso y la discusión que se da entre Jesús y sus discípulos, porque no se trataba de gente extraña, no eran enemigos de Jesús, eran sus discípulos. Y a lo largo de este diálogo encontramos que al inicio, como se habían entusiasmado, ¿verdad? Recuerden ustedes que al terminar la multiplicación de los panes, querían hacerlo rey. Y por eso es que Jesús se va a escondidas. Esa fue la versión bíblica de la bolsa solidaria. Dijeron, aquí ya comemos, viva la Pepa, que sea nuestro rey, ¿verdad? Comemos gratis. Y por eso lo van a buscar, porque quieren hacerlo rey. Y Jesús, cuando los encuentra otra vez, les dice, ustedes me buscan no porque vieron el milagro, que ya era una cosa extraordinaria, sino porque comieron hasta saciarse. Por eso es que me buscan. Entonces se ponen un poco brincones y bueno, ¿y qué signo nos vas a dar? Nuestros padres comieron el pan bajado del cielo, el maná. Pues yo soy el verdadero pan bajado del cielo, yo soy ese pan que da vida. Cuando él habla de que da vida, se entusiasman y por eso le dicen al inicio, Señor, danos siempre de ese pan. Pero después Jesús va desarrollando poco a poco el contenido de la Eucaristía. Cuando él va afirmando poco a poco que es necesario para tener vida eterna comer su carne y beber su sangre. Con eso une el Evangelio de hoy a todo el discurso que ha venido enseñándose. Jesús dijo a los judíos, empezamos hoy, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la reacción de aquella gente es muy fuerte, porque esas palabras de Jesús no eran simbólicas, no eran simbólicas, no era una metáfora. Algún mundo protestante dice, no, es que ese era un símbolo que usaba. Nada de símbolo, era tan real que por eso lo abandonaron. Porque dijeron, no puede ser. ¿Qué dicen? Este lenguaje es muy duro, es muy difícil, es incomprensible. Une muy bien a lo que escuchamos en la primera lectura de Josué, cuando Josué interroga al pueblo, ¿verdad? Si no les agrada servir al Señor, digan aquí ahora a quién quieren servir. Es lo mismo, ¿verdad? Díganme ahora, dice Josué. Igual Jesús. ¿Quieren van que da la vida? ¿Quieren vivir para siempre? Aquí está mi carne que es verdadera comida y mi sangre que es verdadera bebida. Ahora, ¿por qué le resultaba duro ese lenguaje, difícil, incomprensible?
porque las prescripciones judías prohibían comer animales con sangre. Era totalmente prohibido. Y imposible pensar tomarse la sangre. Si la sangre era para el mundo judío, la vida. Era como comerse la vida del otro. Y Jesús dice, es que es eso. Es que es eso, le está diciendo. Es la vida lo que les voy a dar. No, no puede ser, dice, eso es demasiado duro. Eso es incomprensible. Y entonces, dice terriblemente, es una de las páginas más tristes del Evangelio. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos, no extraños, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él, lo abandonaron, ¿verdad? No quisieron. Ahora, ¿cuál es el centro de nuestra atención? El centro de nuestra atención, entre muchas cosas que podríamos tocar hoy, yo creo que es la palabra que al final les dice Jesús a los 12. Recuerden, primero eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Al final se quedaron los 12, nada más. ¿Qué? Yo siempre me he puesto a pensar en la exégesis de este texto. ¿Qué cara habrán tenido los discípulos? Cuando dice Jesús, mi carne es verdadera comida y tienen que comer mi carne, nosotros la traducción que hacemos en castellano es comer. Realmente el verbo griego original del texto es tienen que roer, sería la palabra. Que un poco grosero si lo dice uno en castellano, ¿no? Pero la palabra que usó Jesús fue tienen que roer, así como cuando el hueso del caldo tienen que sacarle hasta el último. Igual, tienen que roer mi carne. Era tan gráfico, no era un símbolo. Y por eso al final, ¿qué pasa? Jesús se confronta con sus apóstoles. Y por eso les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Qué terrible. Irse era dejarme, abandonarme. Imagínense, Jesús nos pregunta también hoy aquí a nosotros, ¿y ustedes también quieren irse? El abandono de la Iglesia Católica de muchísimas personas antes de la pandemia, ¿qué va a pasar después? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, el abandono de la Iglesia Católica de muchísimos fieles ha sido una desbandada hacia las sectas, ¿verdad? Una cosa increíble aquí en Guatemala. Por eso la pregunta sigue siendo válida, ¿verdad? ¿Y ustedes también quieren irse? ¿Quieren irse a una secta ustedes? No. ¿Aló? Que les den champurrada con grapete. Y que los bolseen, por supuesto. Pero a veces dice uno de repente puede irse a una secta, pero no es la única manera de dejar a Jesús. Esa es una forma. Hay otras formas de abandonarlo. Cuando no viviendo de la fe, empezamos a vivir un vacío de la vida. O cuando nos echamos al abandono en el pecado, ¿qué importa ya? Porque es una forma de abandonarlo también, ¿no? Y decir lo que dice el Eclesiastés, comamos y bebamos que mañana moriremos, pues, es una forma de abandonarlo. Por eso cuando Jesús se queda solo con sus discípulos, los 12, los interpela. ¿Por qué los interpela? Porque quiere cuestionar su fe, quieren que estén seguros, y por eso esa pregunta pasa a través de los siglos. Implica una decisión, implica una elección. Tenemos que elegir, ¿verdad? Elección que no es fácil. Podemos pensar que las exigencias son exageradas, como pensaron los en tiempo de Jesús, comer su carne y beber su sangre, eso está chiflado. Y puede ser que nos compliquen la vida, porque esto dice es para tener vida eterna, no es solo para alimento en el camino, es para tener vida eterna.
Por eso hoy nos dice el Señor con claridad, pero también con dureza, porque es muy fuerte Jesús cuando pregunta. Es muy claro, pero muy fuerte. Y entonces es preciso estar con Él o dejarle. Esa es una decisión de nuestra vida y que nadie por nosotros puede hacerla. Y entonces vivimos frente a esta situación un drama terrible porque somos frágiles, nuestro corazón vacila con frecuencia y también nuestra mente duda a veces, porque podríamos dudar y decir, bueno, y lo que hace el sacerdote en el altar realmente es el cuerpo de Cristo y su sangre. Podemos pensar, ¿será posible? Pero debemos repetir con frecuencia la respuesta de Pedro. Otra vez, Pedro sale al rescate de todos, ¿verdad? Con una profesión de fe. Cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir ustedes? ¿A una secta desgraciada? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y lo mismo tenemos que decirle al Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a otro lado. Lo que pasa es que hay situaciones en la vida en que tenemos que cuestionarnos si de veras creemos. Por eso dice Jesús también en el Evangelio hoy que Él sabía quiénes creían y quiénes no. Porque yo le veo cara de buena gente a todos ustedes, pero caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho una anécdota de la guerra cristera. La guerra cristera fue la guerra que vivieron en México a principios del siglo XX, entre 1925 y 1928, más o menos, unos 3 años, cuando las tropas liberales, de todos esos gobernantes liberales masones horribles, persiguieron a la iglesia. Pero no la persiguieron solo de cortarle cosas, sino empezaron a matar sacerdotes, religiosos, catequistas. Fue tremendo la guerra cristiana, tanto que en el norte de México, sobre todo en la parte de Michoacán, la gente dijo, bueno, armémonos porque si no nos vienen a dar chicharrón, ¿no? Entonces se formó lo que se llamó el ejército cristero. Por desprecio les decían, ustedes son los cristeros, les decían así por desprecio, los de Cristo. Pero surgieron santos extraordinarios. El que encabeza la lista de los santos es un sacerdote que se llama, hoy es San Cristóbal Magallanes, que murió en la guerra cristera, ahorcado por las tropas liberales. Pero cuentan que él estaba así un día, un domingo, así en misa, que habían matado a gente y todo, era una cosa peligrosa, y estaba predicando así como estoy yo ahora, y de repente dice que entró esos bigotudos mexicanos así con sus botonas y sacó la pistolona y le dice, padre, cállese. Y Cristóbal se cayó pues porque era santo pero no baboso, ¿va? Entonces se quedó callado. Y entonces dice, que se queden aquí los que están dispuestos a morir por Cristo, los que creen esto. Que se queden los que están dispuestos a morir por Cristo, sabiendo que había muerto ya mucha gente, ¿eh? Y toda la gente así, toda nerviosa. Y volvió y levantó la pistola. Bueno, que se queden los que están dispuestos a morir por Cristo. A la tercera empezó la gente a escaparse y se fueron un montón. Y quedó un puchito de gente. Y les volvió a preguntar, ¿están seguros? ¿Están dispuestos a morir por Cristo? Y los que se quedaron, que eran muy pocos, parece la escena de Juan 6, le decían, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, estamos dispuestos. Entonces el bigotudo se metió la pistola y le dijo, bueno padre, siga, estos son los que valen la pena. Iba a traer un marero yo hoy, pero me dio pena con ustedes, pero bueno. Si creen realmente, por eso Jesús al final dice, yo sé quiénes creen y no creen, ¿verdad? Creen realmente. Por eso tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe en su palabra, en el misterio eucarístico, porque al final
¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Que así sea. Amén. Y ahora, hermanos, les pregunto sobre su fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso y Eterno que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Si con fe vamos a decir, te rogamos, óyenos. Te rogamos hoy. Por la Iglesia, en la andadura del tercer milenio cristiano, que en Jesús encuentre su guía y punto de referencia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que han recibido de Cristo la autoridad en la Iglesia y en el mundo, que gobiernen con sabiduría, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios, que el respeto, el amor y la unidad sean una realidad en las parejas y que los hijos aprendan el arte de amar sin egoísmos, a ejemplo de sus padres, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren corporal o espiritualmente, que encuentren la fuerza que necesitan en Jesucristo, que asumió nuestras debilidades, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, que liberados del poder de la muerte, gocen de la vida eterna, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y los que confían en nuestras oraciones, que Dios se haga presente en nuestras vidas y nos transforme según su querer, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito. Escucha las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El racimo que contra ti
hecho un mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Germán Serrano, de Tulia Bernaza de Cabrales, de Javier Escobar, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día.
Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo quiero recordarles, en la salida del templo está disponible la revista de enseñanza para quienes lo deseen, para lecturas de estos 3 meses. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.